Hola, ¿cómo te va? Te habla Oscar Naranjo desde Rosario y llegamos al especial número 5 de Momento de Decisión. Todos los viernes, mientras dure esta pandemia, estaremos emitiendo estos programas para el aliento, para el desafío del pueblo del Señor. Y hoy, como cada especial, lo dedicamos a una localidad. Hoy es dedicado a la ciudad, a la provincia de Córdoba. Hacemos un pequeño mini turismo allí virtual hasta que lo podamos hacer en forma personal. Y para el tiempo de canción, de música, tenemos al grupo de alabanza de la querida iglesia en Patricios, allí en Córdoba capital. Nos va a compartir también el testimonio el querido hermano misionero Marc Catalán. Él es un exjugador de fútbol, jugó en varios cuadros y se destacó en Racing Club, haciendo un gol muy famoso allí en Brasil, que le dio una copa internacional a ese cuadro, a la Academia de Avellaneda. Y vamos a terminar con el mensaje de la palabra de Dios que nos va a traer un querido amigo, el representante de Córdoba, Marcos Arévalos, también de la iglesia en Patricio. Mientras dure esta pandemia, los especiales cada viernes por el canal de YouTube y el canal de Facebook de Momento de Decisión. Compartí esto con tus contactos, difundilo para que todos seamos animados, alentados, desafiados a la luz de la palabra de Dios. El Señor te bendice. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto
Me asombra su amor, porque siendo el Hijo de Dios, Él murió por mí, sufriendo una muerte atroz, para mi Salvador. Jesús murió por mí en la cruz, por su sangre yo soy libre, yo soy libre, libre por amor. Él me ha dado vida eterna, la paz y el perdón, al pecado y a la muerte. Él venció y resucitó. Ahora yo libre soy por amor. Su amor me alcanzó. Mis pecados se los olvidó, su gloria dejó, y ocupó mi lugar en la cruz, para mi Salvador. Jesús me dio la salvación. Por su sangre yo soy libre, libre por amor. Él me ha dado vida eterna, la paz y el perdón, al pecado y a la muerte. Él venció y resucitó. Ahora yo libre soy por amor. Por su sangre yo soy libre, libre por amor. Él me ha dado vida eterna, la paz y el perdón, al pecado y a la muerte. Él venció y resucitó. Ahora yo libre soy por amor. Ahora yo libre soy por amor. Se levanta una nueva generación. Mi nombre es Omar Catalán, soy un ex jugador de fútbol y tuve el privilegio de jugar durante 10 años como profesional aquí en el fútbol argentino. Habiendo pasado por Almagro, Quilmes, pude llegar al Racing Club de Avellaneda, uno de los 4 equipos más importantes de la Argentina, y allí poder jugar contra los jugadores más reconocidos en ese momento. Y además, junto con el Racing Club, poder jugar un torneo sudamericano llamado Supercopa, que hoy se llama Copa Sudamericana, y allí poder llegar a disputar una final con el Cruzeiro de Brasil. Y allí, en esa final, en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, ante más de 100.000 personas, lo más importante que me pasó esa noche fue el haber hecho el gol en la final, con el que Racing pudo consagrarse campeón. Pero el gol más importante de mi vida fue cuando puse mi fe en Jesucristo como mi Salvador personal. Jesucristo cambió mi vida y le dio propósito a mi vida. Y hoy
Con mi esposa somos misioneros a tiempo completo y mi único propósito y objetivo es poder contarle a las personas que así como un día yo necesité de Cristo, aún habiendo tocado la cima de América con el fútbol, cada uno de nosotros, cada una de las personas que nos rodean, necesitan de Cristo. Así que te invito a que si querés conocer más de ese Cristo Salvador, de ese Cristo que quiere sanar tus heridas, nos sigas en nuestro canal de Instagram, Conectados. Así que nada más, un abrazo grande. exhibe su poder y su gloria excede mi entender. No hay y nunca habrá otro como tu Señor. Hoy tu nombre exaltamos. No hay y nunca habrá otro como tu Señor. Hoy tu nombre exaltamos. Exhibe su poder y su gloria excede mi entender. No hay y nunca habrá otro como tu Señor. Hoy tu nombre exaltamos. Hoy tu nombre exaltamos. No hay
¿Qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Es un privilegio para mí poder estar en este tiempo junto a ustedes. Así que quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los televidentes de Momento de Decisión. Damos gracias a Dios primeramente que nos da esta oportunidad de servirle a Él junto a estos amados hermanos que llevan adelante este ministerio a través del cual tanto nos han edificado y lo continuarán haciendo de hecho. Así que es un privilegio. Mira, mi nombre es Marcos Arévalo, estoy casado junto a Noelia y estamos aquí en la ciudad de Córdoba, Argentina. Servimos al Señor en nuestra amada iglesia local aquí en Barrio Patricios. Tenemos 2 hijas, la más grande se llama Julieta, la más pequeña se llama Sofía, y estamos sirviendo a Dios en el ministerio de matrimonios dentro de la iglesia local. Bueno, y en todas aquellas cosas que el Señor va poniendo adelante para que podamos hacer para Él. Realmente somos deudores a Cristo, por eso hemos decidido invertir nuestro tiempo, nuestra vida en el servicio al Señor y en todas aquellas cosas que Él va colocando delante de nuestras vidas. Mira, en esta oportunidad simplemente quiero que vayamos allí al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 13, allí tenemos al Señor Jesús cuando escoge a sus 12 discípulos, ahí a los apóstoles, y dice el texto: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Esto me habla de la soberanía de Cristo, de Dios, y vinieron a Él, versículo 14, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, y continúa allí el relato bíblico. Lo cierto que aquí tenemos el llamado, como te dije en un principio, de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, y hay 3 claves allí, hay 3 principios. Allí podemos ver justamente el principio de la proyección, allí tiene que ver con proyectarse en otros, pero también el principio de la proclamación para poder llegar a proyectarnos en otro. Pero primero está el principio de la preparación. Claro, antes de la proyección, de la proclamación, está la preparación, y esto es sumamente importante aquí, el orden justamente de prioridades en la vida. Cristo llamó ahí a los que Él quiso primeramente para que estén con Él, dice allí la palabra de Dios. Es interesante esta palabra estuviesen en el original, ya que da la idea de sentarse junto a Él allí en la mesa. Justamente esto me habla de preparación. Mira, si hay algo a lo que el apóstol Pablo nos insta, y a lo largo de la palabra de Dios podemos ver este principio fundamental, importantísimo en cuanto a la preparación, allí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, acompáñame con su Biblia. Dice así el apóstol Pablo allí, hablándole a Timoteo: procura con diligencia presentarte, ahí está, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa, que traza bien la palabra de verdad. Mira, más que nunca los cristianos, tanto varones como mujeres, tenemos que invertir tiempo ahí en la preparación, ahí en el tiempo de comunión con el Señor, en el mano a mano con Cristo, pues a eso hemos sido llamados. Dice allí justamente el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, a la comunión con el Hijo. Allí la palabra comunión tiene que ver con esto también, tiene que ver con esa intimidad, con esa relación personal a los pies de Cristo. Mire, no solamente en el Nuevo Testamento está este principio, ya en el Antiguo también lo tenemos. Mira, un texto muy conocido por todos, allí en los libros históricos, en Esdras capítulo 7, versículo 10, allí dice la palabra de Dios: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar
en Israel sus estatutos y decretos. Claro, antes de comunicar era importante cumplir, como dice el texto aquí, pero antes de cumplir era importante conocer. Claro, allí dice que Esdras preparó su corazón, ahí su vida, para inquirir la ley de Jehová. Es interesante el concepto ahí de inquirir, que tiene que ver con frecuentar. Ahora estamos frecuentando ahí a Cristo, estamos frecuentando a Dios en esta relación personal que comenzó el día que le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Nos estamos preparando como obreros, como obreras, para llevar el Evangelio. Recordemos que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. Ahí está, enteramente preparado. Allí la palabra es equipado para toda buena obra. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero no solamente vemos el principio justamente en cuanto a la preparación, sino que vemos el principio fundamental en cuanto a la proclamación. Si hay algo a lo que somos llamados los cristianos, tiene que ver con proclamar a Cristo, tiene que ver con contar a otros esto tan maravilloso que nos pasó, que fue conocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Mira, si hay alguien que era un apasionado de esto, justamente fue el apóstol Pablo. Y Pablo allí, justamente, si hay algo que cumplió, tiene que ver con esto, tiene que ver con la gran comisión, con este mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio. Y allí en Romanos capítulo 15, te invito a que vayas conmigo, Romanos capítulo 15, él viene hablando de que ya se ha esforzado demasiado y que todo lo ha llenado con el Evangelio de Cristo. Todo está repleto hacia aquella región con el Evangelio de Cristo. Por eso allí él expresa un deseo. Romanos capítulo 15, versículo 24. Cuando vaya a España, le dice a la iglesia que está en Roma, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que me haya gozado con vosotros. Ahora, claro, el deseo de Pablo era ir hasta España llevando el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿por qué estaba justamente España ahí en el corazón de Pablo? Por cierto, lugar al que nunca llegó, porque él cuando llega a Roma, allí es encarcelado y se va a convertir justamente en un mártir de Cristo. Desde allí va a pasar en la eternidad el apóstol Pablo y nunca llegó a España él. No fue el plan de Dios para su vida, pero este era el deseo, llegar a España. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo entendía justamente el principio de la gran comisión. Así Cristo mandando a sus discípulos a ir y predicarte el Evangelio por todas partes. Allí Cristo diciéndole a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, ahí está, de la tierra. Hechos 1:8, lo último de la tierra. Recuerde bien esto siempre. En el mundo de Pablo, en el mundo antiguo, era España. Era lo último de la tierra. Era conocido este punto como el punto non plus ultra. Esto en latín significa, traducido al castellano, no hay un más allá. Por eso se creía que luego del horizonte allí, del mar de España, todo se acababa y nadie se animaba a aventurarse navegando más allá del horizonte. Bueno, todos conocemos la historia, hasta que un tal Cristóbal Colón se aventuró y navegó y descubrió América y luego regresó y dio la noticia de que se había un más allá. Pero lo cierto es que Pablo no conocía esto y él quería llegar a España simplemente porque quería ser obediente ¿a qué? Al mandato de Cristo. Él quería llegar a lo último de la tierra con el Evangelio de Cristo. Esto nos habla de su pasión por los perdidos, su pasión por alcanzar al que se va al infierno, su pasión por alcanzar al que no tiene a Cristo con el mensaje del Evangelio. Él se sentía un deudor al Señor, por eso no perdía oportunidad a tiempo y fuera de tiempo. Él anunciaba y proclamaba a Cristo. Mire, mi querido hermano, mi querida hermana, más que nunca tenemos que prepararnos, pero tenemos que prepararnos también para poder salir a las calles, hoy a través de las redes, a través de cuántas cosas que el Señor pone delante de nuestras manos.
poder proclamar el Evangelio, poder proclamar este mundo que se pierde, que hay un solo camino, que hay una sola verdad y que hay una sola vida, y que la gente sin ese camino está perdida, y que la gente sin esa verdad está equivocada, y que la gente sin esa vida está muerta, hay muerta espiritualmente, que va una condenación separada de Dios. Por eso necesita conocer a Cristo y tener un encuentro personal con Jesucristo. Pero mire, por último, no solamente vemos ahí el principio de la preparación, el principio de la proclamación, por último vemos el principio de la proyección. Y tenemos que proyectarnos en otros. Mire, yo sé que el tiempo es acotado y hay mucho en la palabra de Dios aquí. Justamente la iglesia aquí a la que Pablo le escribe, que está en Roma, dándole esta información y expresando este deseo que él tiene de llegar a España, es una iglesia que comenzó allí por el ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuántas iglesias, cuántos discípulos, cuántas discípulas por el ministerio de este hombre? Porque entendió el principio de la multiplicación, el principio de allí de proyectarse en otros, entender de que la obra de Dios no se hace solo, de que la obra de Dios se hace justamente a través de muchos, y mientras más nos vayamos proyectando en otros, mayor alcance vamos a tener con relación a los perdidos. Allí el principio de la multiplicación. Es tiempo de dejar de sumar, es tiempo de multiplicarse, de allí identificar justamente discípulos y empezar a trabajar en sus vidas y enseñarle aquellas cosas que nos enseñaron a nosotros y que aprendimos ahí en lo personal, ahí a través de la preparación que Dios hizo en la cámara secreta, para que ellos puedan también equiparse y puedan servir al Señor y puedan alcanzar a muchos más perdidos que nosotros. Más que nunca tenemos que vivir estos principios. El principio de la preparación, el principio de la proclamación, nunca te olvides de esto, y el principio de la proyección, proyectarnos en otros, multiplicarnos a través de otros. Eso fue lo que hizo Cristo, ese es el ejemplo del gran maestro. Mira, es un privilegio para mí poder estar en estos breves minutos junto a ti, y ya hay una pasión que el Señor puso en mi corazón, tiene que ver con esto, tiene que ver con allí predicar a otros. Realmente mira, cuando hoy vemos esta tierra, vemos un mundo que no va a mejorar, y lo único bueno que hay en esta tierra, mi querida hermano, mi querido hermano, es usted y soy yo, y no porque somos buenos, porque usted y yo también somos pecadores, pero un día conocimos a Cristo, y ese día el Espíritu de Dios fue derramado allí en nuestro corazón, como nos enseña la palabra de Dios, y nacimos de nuevo, y hoy tenemos una nueva naturaleza, y lo único que puede generar un cambio en esta tierra perversa, corrupta, como dice allí Filipenses, la carta a los Filipenses, somos nosotros, porque tenemos el Evangelio a nuestra disposición, podemos proclamarlo, podemos predicarlo, y el Evangelio de Cristo es lo único que cambia vidas, es lo único que transforma vidas. Cambió mi vida, cambió su vida, cambió la vida de tantos, y va a cambiar la vida de muchos más hasta que el Señor venga. Por eso, mi querida hermana, mi querido hermano, no desaprovechemos las oportunidades, y más que nunca nos pongamos el overol del Evangelio, firmes y adelante, huestes de la fe, prediquemos a Cristo, alcancemos a los perdidos, nos preparemos bíblicamente, proclamemos el Evangelio que está en la palabra de Dios, seamos fieles al texto y nos proyectemos en otros. Que Dios te bendiga. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, te amamos y te damos las gracias, Señor, porque un día tuvimos un encuentro personal contigo, reconocimos nuestra condición, reconocimos nuestros pecados, nuestra incapacidad de poder llegar a ti por medio de nuestros propios medios, y vinimos a Cristo, a la cruz de Cristo, Señor. Gracias porque nos salvaste, gracias porque hoy somos nuevas criaturas, y gracias porque hoy nos permite que te podamos servir. Señor, oramos agradecidos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nuevamente un saludo a todos los televidentes de Momento de Decisión. Espero poder conocerles. Que Dios los bendiga.
nueva generación.